Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a un programa más de Black and Gold. Ya sabéis, todo sobre los Saints en 15 minutos o menos, si puede ser. Para que alargarse, no merece la pena. Hoy tenemos un especial sobre Jordan Tyson, porque sí, ya lo comentamos hace un par de días, se ha vuelto a lesionar y una lesión además que le va a hacer perderse varios partidos y ya está el run run. Es que Jordan Tyson se lesiona, es que ya verás, es que no sé qué. Entonces me ha parecido que lo suyo era hacer lo que hago siempre, que tengo dudas médicas sobre cualquier jugador, de los Saints o de cualquier otro equipo. Y es ir al que más sabe y al que mejor lo explica, que es el médico, el doc de las Mil y Una Fantasy, nuestro querido David Rey, que es una rara avis porque los médicos son como los mecánicos, los electricistas y los físicos cuánticos. Te explican las cosas pensando que tú les entiendes y sabes, y muchas veces no sabes nada, ¿no? Te empiezan a explicar esto por esto, por esto, por esto, por esto, y tú dices, ajá, 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 muy bien, no tengo ni idea, ¿no? Pero el top, curiosamente, se explica muy bien y tú le entiendes. Es una cosa, me parece, no sé, sorprendentemente maravillosa, ¿no? Así que me han mandado un audio largo de Jordan Tyson, lo merece la pena. El talk va a ser hoy la mitad de este programa, básicamente, y con él cerraremos, ¿vale? Una vez acabe el audio del doc, despedida directamente, ¿vale? Canción de cierre si estás escuchando esto en iVoox y si lo estás viendo en YouTube, pues hasta luego. Eh, lo que sí, lo que sí, para los de iVoox os da igual escucharme a mí o al doc, bueno, no, preferís escucharle a él. Si estáis viendo esto en YouTube, no voy a ponerte un audio de 7 minutos y que te quedes viendo mi cara de fondo, ¿vale? Así que voy a hacer lo que solemos hacer en las Mil y Una Fantasy en la sección de lesiones del doc, que es ir poniendo imágenes que os ayuden a modo de soporte visual a visualizar la explicación del doc. Antes de esto, quiero daros un par de aspectos, opinión personal barra deportiva sobre Jordan Tyson. Primero, cuando los Saints draftean a Jordan Tyson en este draft, y no lo draftean en cualquier lado, selección 8 global, es decir, una apuesta muy importante del equipo. Los Saints son conscientes del riesgo médico que tiene Jordan Tyson. Si bien los servicios médicos de los Saints no pudieron hacerle a Jordan Tyson una, un reconocimiento médico en profundidad y extenso para decir al equipo, mira, así está esto, no sé qué, sí explicaron a todo el mundo, oye, mira, este es el historial médico de Jordan Tyson, estos son los escenarios posibles, ¿vale? En el peor de los casos puede ocurrir esto y entonces haremos esto y si no, no sé qué. Y la directiva deportiva de los Saints dijo, vale, acepto el riesgo. Entiendo lo que me dices, sé que es un jugador con riesgo, pero mis médicos me dicen que no hay, que me puedo arriesgar a nivel deportivo con él y yo lo hago, ¿vale? Así que no es algo, esta lesión de Jordan Tyson, que a los Saints les haya dicho, oh Dios mío, esto no me lo esperaba yo, ¿vale? Es decir, estaba dentro de los planes, entre comillas, que esto pudiera ocurrir. Segundo, no me importa que Jordan Tyson se lesione y que se entienda bien. Me importa, obviamente, porque todo novato quieres que esté en el campo y sobre todo un novato que viene con un historial amplio de lesiones o el San Benito de es que se lesiona mucho. Lo que necesita él, sobre todo a nivel mental, es estar en el campo, partido tras partido, ¿vale? Y un poco ir fortaleciendo ese aspecto mental. Lo que me importa es que Jordi Tyson vuelva bien. Y no ya bien, que vuelva cuando tiene que volver bien. Lo explica el doc muy bien, ¿no? Pero quiero incidir en esto. Yo no. Me da igual cómo vayan los Saints. Si los Saints van 0-5, que nos pongamos 0-7, pero que eso no implique acelerar la vuelta de Jordan Tyson y que su lesión se pueda regravar. Es decir, se ha lesionado, estupendo. ¿Es algo que los médicos sabían que podía ocurrir? Sí. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Sí. Sigamos ese plan. Que tiene, como si no juegan todo el año Jordan Tyson, si eso implica que a partir del 2027 le vamos a tener al 100% y con la maldita lesión de hamstring
ya olvidada y ya bien curada, ¿vale? Pero que tarde lo que tenga que tardar, no hay ningún tipo de prisa, por favor, en su vuelta. Y lo tercero, hay un gran grupo de receptores, quizás no en talento, pero sí en profundidad, que están esperando este momento. Ya lo comentábamos ayer, ¿no? Bob Means tuvo un buen partido de precision, está Byron Brown, está Bryce Lance, está quien sea. Está Chris Olave, está Jovan Johnson, está Oscar Delp, está Noah Fant. Iremos tirando de quien haya que tirar. Hay muchas opciones de pase. Oye, pues que ese sea el objetivo de Tyler Shaw. Un poquito lo que hacía Drew Brees. En vez de tener 1 o 2 targets, pues ya iremos tirando del resto. Así que a nivel deportivo es malo, obviamente, pero no es catastrófico como podría serlo, ¿vale? Entonces, lo dicho, calma en la recuperación de Jordan Tyson, que todo vaya bien. Y ahora sí, os dejo con la explicación de nuestro querido doctor médico fantasy. No sin antes, y aquí esto sí lo dejo bien claro, hay algo que decía, esto viene en DraftSharks, que es una página que yo uso mucho para tema de lesiones, y aquí ya dicen ellos, ya decían ellos hace tiempo que Jordan Tyson tenía un riesgo de lesiones medio con una posibilidad de lesionarse en este 2026 del 45%. Lo que decíamos, todo el mundo sabe que es un jugador que este año se podía lesionar, ha ocurrido, no es sorpresa, los Saints saben, lo sabían, saben lo que tienen que hacer, que es lo que importa, así que a ver qué nos cuenta el doc, que os lo va a dejar, como siempre, clarinete. Muy buenas, pues vamos a hablar un poquito de Jordan Tyson y de todo lo que acontece con él. Si lo hemos visto siempre como un riesgo importante durante el proceso pre-draft, fue porque la lesión que tuvo en la rodilla izquierda en noviembre de 2022 fue muy importante. No fue una simple rotura del ligamento cruzado anterior, sino que fue una lesión combinada de ligamento cruzado anterior más ligamento cruzado posterior más ligamento colateral medial, ligamento lateral interno. Cuando tenemos esta tríada, se suele combinar también con afectación del menisco interno. Es muy difícil que el menisco interno, que tiene inserciones muy amplias entre el ligamento lateral interno y en sus dos astas con los cruzados, quede incólume después de un mecanismo lesional como este, que además no fue un mecanismo lesional aislado por un movimiento forzado, sino que fue un traumatismo directo. Entonces, esa energía tiende a disiparse por las estructuras y daña bastante. El problema de una lesión de este tipo es que requiere mucho ajuste. Si visualizamos mentalmente la anatomía de estas estructuras, es bastante delicada. Entonces siempre hablamos, cuando reconstruimos un cruzado, de que tanto tiene un punto de ciencia como un punto de arte en el conseguir insertar, colocar la plástica, o sea, colocar el injerto en los puntos adecuados, luego que esos puntos estén disponibles debido a la cicatrización y a las alteraciones morfológicas que el impacto haya creado, como a los fragmentos y a la inflamación que quede en la zona, y luego dejarla con el entrecruzamiento suficiente para dejar movilidad y estabilidad al mismo tiempo. Es decir, si la dejas demasiado suelta, la rodilla queda inestable. Si la dejas demasiado tensa, la movilidad no es posible y crea inflamación continuada. Entonces siempre tiene ese punto incierto y que hay que ir manejando con habilidad y con talento y con mucho feedback durante la recuperación del jugador. Lo dicho, como es una lesión de muy alta energía y compleja porque implica muchas estructuras, le requirió toda la temporada 2023 para recuperar. Volvió en 2024. Durante ese proceso el jugador no estuvo mal. El problema empieza en 2025, ¿no? En octubre, cuando tiene su primera lesión de isquiotibiales, en este caso en el lado derecho. Los isquiotibiales siempre son una musculatura clave durante los procesos post-cirugía de un cruzado. Por un lado, porque en la mayoría de casos, cuando tú coges la plástica, es decir, el fragmento de tendón que coges para sustituir al rotuliano, al ligamento cruzado, suele ser
de semitendinoso, de uno de los músculos isquiotibiales. Entonces, ese músculo queda normalmente un poquito desaferenciado, es decir, pierde potencia, pierde volumen y pierde explosividad, con lo cual suele ser una de las condicionantes de las alteraciones biomecánicas que quedan después de la recuperación. Y lo que llamamos a veces vulgarmente no tiene confianza en la rodilla, en su estabilidad, muchas veces realmente son modificaciones en la biomecánica, en el apoyo, en la cinemática articular, que hacen que se sienta distinto y que el jugador no lo integre bien dentro de su esquema motor. Claro, si tú has desaferenciado ese lado y no lo has recuperado adecuadamente, ¿qué vas a hacer? Pues ¿qué vas a hacer? Que vas a sobrecargar el lado derecho. Entonces el lado sano empieza a sobrecargarse, con lo cual son frecuentes las lesiones musculares en esa musculatura en el lado sano. Recordamos que los isquiotibiales es una musculatura muy importante porque es biarticular, tanto influye en la flexión de la rodilla como en la extensión de la cadera. Entonces es muy importante a la hora de la arrancada y de la zancada potente en apoyo. Por eso esa primera lesión es en el lado derecho. Pero luego posee, un mes después, vuelve a lesionarse, pero en el otro lado, en el afecto, en el izquierdo. Eso nos quiere decir, nos confirma que la rehabilitación del lado izquierdo no fue todo lo limpia que debía ser y que, por lo tanto, quedaba un déficit de fuerza en el lado izquierdo que fue compensando el lado derecho. Cuando el derecho se lesionó el izquierdo, ¿vale? Luego se repitió en el izquierdo y ahora se ha producido una nueva lesión en este lado derecho. O sea, se repitió en el izquierdo en el proceso pre-draft y ahora se ha repetido en el derecho en esos entrenamientos conjuntos con los Jaguars. La lesión de ahora mismo es un grado 2, es decir, es una lesión importante. Por eso es bastante difícil que vuelva antes de 8 semanas. Lo más normal es que el jugador empiece en PUP y vuelva a partir de la semana 7, que las primeras 6 semanas esté fuera, porque en caso contrario el riesgo de recaída es importante. Más o menos cada semana que vuelva antes de las 7 hay entre un 10 y un 15% más de probabilidades de recaída. Es decir, si vuelve 2 semanas antes hay un 30% de posibilidades de recaída. Si vuelve 3 semanas antes hay un 45% de posibilidades de recaída. Con lo cual es importante dejar ese tiempo adecuado, no solo para la reconstrucción colágena de la cicatriz, como luego para la reconstrucción de los elementos miotensivos musculares, como luego toda la readaptación de la relación tensión-longitud del músculo, las asunciones propioceptivas, las readaptaciones intraarticulares de todos los procesos de zancada, frenada y giro. Es decir, es un mecanismo complejo, pero que requiere ese tiempo. Porque si recae, lo normal es que lo dejen fuera el resto de temporada para hacer una readaptación completa, estructural de la musculatura. Que para que os hagáis una idea es lo que hubo que hacer en el caso de Christian Watson en los Packers, en el que hubo que pararlo, reeducar toda la cadena muscular posterior de la pierna y volver a integrarlo en el cuerpo técnico para que esas lesiones continuadas no se prolongasen en el tiempo. Bueno, espero haber ilustrado un poquito todo el proceso que tenéis con este jugador y que quede un poquito más claro.